La última inmersión de Claire Bennett. Claire Bennett siempre supo que el océano era más que un trabajo. Era su refugio, su elemento, su hogar. Desde los 6 años soñaba con ser bióloga marina, y más tarde, entrenadora de delfines. Vivía para cada mirada, cada movimiento de aleta, cada instante en que un delfín parecía entenderla sin palabras. Su trabajo en el centro de investigación en Sebastopol no prometía riquezas ni fama, pero ofrecía algo que ninguna otra profesión podía dar: sentido. Cada día se sumergía para cuidar a sus protegidos, especialmente a Echo, un delfín macho que había criado desde que era una cría. Después de que su madre muriera en un derrame de petróleo frente a la costa, Claire decía que respiraban al unísono. Nadie entendía la profundidad de ese lazo salvo ella. Aquella mañana comenzó como siempre. El sol se elevaba lentamente sobre el tranquilo mar Negro. El aire estaba cargado de sal y frescura. Y Claire, como siempre, fue la primera en llegar al muelle. Pasó junto a las piscinas de los delfines, saludando a cada uno como si fueran sus hijos. Pero Echo se comportaba de forma extraña. No se acercaba ni saltaba como de costumbre. Parecía asustado. Claire se agachó al borde del agua, miró sus ojos, pero solo vio ansiedad. Lo descartó. Solo es una mañana tranquila, pensó. La inmersión era parte del entrenamiento rutinario. Las cámaras en el lecho marino necesitaban limpieza. Claire se puso el traje de neopreno con los ojos cerrados, revisando el equipo de forma mecánica. En tierra, el aprendiz Eric monitoreaba el cronograma. Era inexperto, pero Claire era una veterana. No necesitaba supervisión. Se sumergió sin vacilar, tan grácil como siempre. El agua fría la envolvió como un manto. Todo resultaba dolorosamente familiar. La luz brillante desde arriba, las burbujas que subían, el descenso lento, el crujir de las aletas, el latido sordo de su corazón. A 20 metros de profundidad llegó a la primera cámara. Cuando Echo apareció de repente, se lanzó hacia ella, rodeándola nerviosamente. Sus movimientos eran erráticos y tensos. No era un juego. Él lo sabía. Claire sintió un escalofrío, no solo por el agua. Echo golpeó el agua con la cola, creando un estruendo que le atravesó los oídos. Nadó hacia ella, luego se alejó, como si la instara a seguirlo. Algo andaba mal. Claire miró hacia abajo y vio una sombra. Al principio pensó que era un juego de luces, solo una forma en la arena. Pero entonces se movió contra la corriente, lenta y decididamente, cortando el agua. Claire contuvo el aliento. Era demasiado grande para un atún, demasiado rápida para una tortuga. Echo la empujó, intentando alejarla del peligro. El regulador de Claire temblaba de tensión. Comenzó a ascender, lenta, cuidadosamente, como le habían enseñado. Un solo error y no llegas a la superficie, llegas a las fauces. Una nube de sardinas estalló en destellos plateados. El tiempo se estiró. Segundos se volvieron eternos. Entonces, un golpe desde abajo. Dolor. Algo golpeó sus piernas. Gritó dentro de la máscara, pero el sonido se desvaneció. Echo se interpuso entre ella y el atacante. Sintió correas rasgarse, sangre mezclándose con el agua. El frío tornándose fuego, el océano lleno de pánico. Solo veía los ojos de Echo. No huyó. Se quedó. Giraba a su alrededor. Estaba enfrentándose a un tiburón. Un gran blanco, uno que no se había visto en esas aguas en décadas. O quizás nunca registrado antes. Claire sintió como su cuerpo perdía fuerza, lento, pesado, los brazos moviéndose como en un sueño. Echo la empujaba hacia arriba con el hocico. Cada metro era una eternidad, cada una agonizante. Su sangre quedaba atrás como una invitación roja. Comprendió que no lo lograría. Miró a Echo y exhaló. Claire despertó en la superficie. El aire le inundó los pulmones como una tormenta. Su cuerpo parecía atrapado en un tornillo de banco. La sacaron al muelle. Eric se había lanzado al agua en cuanto vio la agitación y el rastro de sangre. Los médicos llegaron 15 minutos después, pero en el tiempo del océano fueron horas. Claire perdió el conocimiento por el shock. Su pierna derecha destrozada por debajo de la rodilla. Milagrosamente, sobrevivió donde muchos simplemente habían desaparecido. Los doctores lo llamaron un milagro. Pero Claire lo sabía, no fue un milagro, fue hecho. Mientras yacía en el hospital, el centro cerró sus puertas a visitantes. Comenzaron las investigaciones, los medios locales estallaron. ¿Cómo pudo un tiburón acercarse tanto a la costa, donde miles se bañan cada verano?
La administración intentó silenciar el incidente, pero un hecho no podía ignorarse. Una semana antes del ataque, 2 cámaras habían registrado el movimiento de un gran depredador. Alguien en el personal silenció la alarma, marcándola como falso positivo. Cuando Claire lo supo, guardó silencio. No fue un accidente. 3 semanas después, con un soporte de acero en la pierna, volvió al centro y exigió ver las grabaciones. Lo que vio la sacudió hasta lo más profundo. El tiburón había sido visto 2 veces, pero la administración decidió ocultarlo, temiendo perder la subvención de temporada. Reemplazaron la seguridad por comercio, por dinero. Lo sabían, y aún así la enviaron al agua. Otro impacto, grabaciones de los últimos entrenamientos de hecho. Mostraban que intentaba comunicarse desesperadamente. Rechazaba órdenes, se agitaba en su piscina. Intentaba romper la red que lo separaba del mar abierto. Él lo sabía, lo sentía. Quizás incluso escuchó las señales ultrasónicas del depredador. Pero nadie lo entendió. O peor aún, nadie quiso entenderlo. El regreso de Claire. Claire intentó hablar con el director del centro. Él la escuchó, se encogió de hombros y le aconsejó tomarse un descanso. Cuando ella lo amenazó con hacer públicas las grabaciones, él solo sonrió con arrogancia. ¿Quién te va a creer? Estuviste al borde de la muerte. Tal vez lo imaginaste. Fue entonces cuando lo comprendió. La habían traicionado 2 veces. Primero, al enviarla a bucear sabiendo del peligro, y después, al intentar hacerle olvidar. Pero el verdadero dolor llegó una semana después. Hecho desapareció. Se desvaneció de su recinto durante la noche. Convenientemente, las cámaras fallaron. Versión oficial. Una tormenta dañó parte de la red. El delfín escapó al mar abierto. Pero Claire sabía la verdad. Lo habían retirado. Se había vuelto un testigo demasiado incómodo. Los que dirigían el centro decidieron que era más fácil borrar la evidencia que explicarse ante periodistas e inspectores. Claire hizo todo lo posible por encontrarlo. Contactó al ejército, la Guardia Costera, incluso organizaciones internacionales de vida silvestre. Nada. Hecho desapareció como todo aquel que sabe demasiado. Hasta que un día llegó un paquete, sin remitente. Dentro, una memoria USB. Contenía imágenes de una cámara submarina, no registrada en el sistema oficial. Alguien dentro del centro no había podido seguir callando. El vídeo duraba solo 3 minutos. Noche, agua turbia. 2 figuras. La primera, un delfín forcejeando desesperado en una esquina de la red. La segunda, una persona con traje de buceo, sosteniendo un arpón. Un movimiento. Un disparo. Silencio. Claire apagó el vídeo. Miró al vacío. Luego se levantó, abrió su laptop y empezó a escribir. Publicó todo. Las grabaciones de las cámaras. Pruebas del encubrimiento. El vídeo de hecho. Y lo más importante, su historia. La publicación estalló en Internet. La gente lloró, se indignó, exigió justicia. Pero ya era demasiado tarde. Todo lo que Claire amaba ya estaba destruido. Y sin embargo, cada día, a la misma hora, Claire regresaba a la orilla. Miraba al horizonte y susurraba el nombre, que ya nadie más recordaba. Hecho. Semanas después del escándalo, Claire comenzó a recibir cartas extrañas. No correos electrónicos, no notificaciones oficiales. Cartas escritas a mano, con una caligrafía temblorosa e irregular, como si las hubiera escrito alguien que apenas conocía el alfabeto. No contenían amenazas, solo frases crípticas como: «Él está vivo». «Mintieron». «Mira en las profundidades». Al principio pensó que era producto del trauma y el agotamiento. El duelo juega con la mente. Pero entonces, un sobre contenía algo más. Un pequeño fragmento de plástico con un número grabado. Lo reconoció de inmediato. Era el chip de hecho, implantado bajo su piel. No podía caerse solo. Solo podía ser extraído. Alguien quería que ella supiera. Hecho no había escapado. Se lo habían llevado. El miedo la ahogó. Pero junto con él, nació una chispa de determinación. Decidió regresar. Regresar a la bahía. La zona del mar donde todo había ocurrido. Ahora estaba oficialmente cerrada. Pero ella conocía un acceso. Un túnel antiguo que conducía al muelle de servicio. Fue de noche. Silencio total. Estrellas arriba. En sus oídos, solo su respiración. Y el latido furioso de su corazón. Cada paso dolía. Su pierna herida palpitaba. Cuando llegó al muelle,
Vio un bote, pequeño, sin luces. A su lado, una silueta. Un hombre con chaqueta negra. Se acercó con cautela. Él se volvió, rostro cubierto por una capucha. Sin decir palabra, le entregó una tableta. En la pantalla, un mapa satelital, con coordenadas mar adentro, a unos 40 kilómetros de la costa. Solo pronunció una palabra, granja, y desapareció en la oscuridad. A la mañana siguiente, Claire alquiló un bote, a un viejo pescador. No dio explicaciones, solo las coordenadas. El viejo negó con la cabeza. ¿Está segura de que quiere ir ahí? No respondió. Zarparon antes del amanecer. El mar se volvía más cruel, el cielo más oscuro, como si la propia naturaleza supiera dónde se dirigían. Al acercarse a la zona, un hedor nauseabundo llenó el aire, metálico, podrido, como sangre mezclada con combustible. Cuando el GPS indicó que habían llegado, el mar debajo de ellos se sentía incorrecto. Espuma, ondas, movimiento bajo el agua. El pescador se negó a continuar. Claire se lanzó sola, con equipo de buceo completo. Sabía que era una locura, pero no podía detenerse. Más profundo, más frío, silencio absoluto, sin sonido, sin vida. Y entonces, lo vio, una estructura enorme bajo el agua, metálica, cercada con redes, con cámaras. Una prisión, para animales marinos, quizá una granja experimental, o una instalación ilegal de entrenamiento. Dentro de las jaulas, sombras. Algunas se movían, otras no. Se acercó más. Su corazón casi se detuvo. Hecho. Estaba vivo. Su aleta dorsal desgarrada. Piel cubierta de llagas. Ojos llenos de dolor. Al principio, no la reconoció. Pero al acercarse, se detuvo y emitió un suave clic. Su sonido, él la recordaba. Pero entonces, vio algo más. Algo que nunca esperó. En la jaula contigua, otro delfín, más pequeño, más joven, mismo color, misma forma de aleta, misma marca de nacimiento en la espalda, una copia exacta. Y en ese instante lo entendió. Hecho había sido clonado, o utilizado en algún experimento genético. No fue un rescate, fue una revelación. Desde las profundidades emergió algo enorme, un tiburón gigante, pero no atacó, patrullaba, como un perro guardián, entrenado para proteger una granja. Fue entonces cuando ella lo comprendió. No fue casualidad. El tiburón que la atacó formaba parte de un sistema. El cuerpo de Marina temblaba cuando salió a la superficie. El pescador la subió al bote en silencio. Ella no dijo una palabra. Solo miraba el agua. No lloró. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. En la orilla, se desplomó sobre la arena. El amanecer rompía detrás de ella. Pero ya no había luz en su mundo. Solo traición, tormento y la oscuridad del abismo. No podía volver a una vida normal. No después de ver la prisión submarina. Todo dentro de ella se había roto. Por la noche veía los ojos de Flint. Inteligentes, desesperados, vacíos. Durante el día no podía quedarse quieta. Tenía que actuar, pero no tenía pruebas. Su cámara del casco había fallado. Solo le quedaba el dolor y una creciente sensación de que alguien la observaba. Entonces recurrió a alguien a quien siempre había evitado. Liza Novikova, una ex colega y rival. Alguna vez, Liza había querido su puesto en el acuario. Ahora, trabajaba para una ONG que investigaba crímenes contra la vida marina. Al principio, Liza no le creyó. Pero cuando Marina describió la estructura de las jaulas y la marca en el cuerpo del delfín clonado, Liza se puso pálida. Solo existían 3 operaciones así, y todas, supuestamente, cerradas. Regresaron a las mismas coordenadas. Pero esta vez, Liza trajo un dron de aguas profundas. Descendió. La pantalla se iluminó. Aparecieron estructuras metálicas, vacías, cada jaula abierta, todo el equipo desmontado. Ni un solo animal. Solo quedaba una cosa, un pedazo del traje de Marina, aún atrapado en una barra de la jaula. Una trampa. Alguien sabía que ella volvería. Esa noche, su apartamento fue allanado. Todo revuelto. Su portátil, desaparecido. Incluso cuadernos antiguos. Y en el espejo del baño, escrito con lápiz labial. ¿Te toca? Tembló. Ya no era un secreto. Era una guerra. Alguien quería borrarla.
Al día siguiente, Liza le envió un archivo de audio, una grabación de un canal de radio privado. Una voz masculina, con fuerte acento, ordenaba: eliminen al objetivo. Borren el archivo. Sin testigos. Marina se congeló. Hablaban de ella. Esa noche, mientras estaba en su auto, alguien se deslizó en el asiento trasero. Casi gritó, pero su voz la detuvo. No tengas miedo. Estoy del otro lado. Le mostró una placa. Un exingeniero del laboratorio que cerraron hace 2 años. Su nombre era Igor. Le contó. El proyecto se llamaba DEP-Z. Su objetivo: estudiar el comportamiento de mamíferos marinos bajo amenazas simuladas. Comenzaron con delfines. Luego, agregaron tiburones. Implantaron neurochips para manipular sus instintos. Potencial militar. Pero algo salió mal. Un delfín, Flint, era demasiado inteligente. Resistía. Empezó a influir en los demás. Así que lo marcaron para ser eliminado. Pero lo subestimaron. Él recordaba rostros. Marina lo escuchaba, atónita. No era solo una conspiración. Era una tragedia disfrazada de ciencia. Todo lo que había visto, el ataque, el cierre del acuario, solo era una cortina de humo. No lo entiendes, dijo Igor. Él no te atacó para herirte. Te estaba advirtiendo. Soltaron al tiburón para que pareciera un accidente. Y a Flynn lo tomaron para borrar su memoria. Pero él no olvidó. A la mañana siguiente, Marina desapareció. Teléfono apagado. Apartamento vacío. Liza solo encontró un sobreabierto sobre el escritorio. Tengo que regresar. Debo terminar lo que empezamos. Si no vuelvo, cuenta la verdad. Pasaron 3 días. Liza estaba a punto de llamar a la policía cuando recibió un mensaje anónimo. Mira el vídeo. El enlace llevaba a un canal encriptado. El vídeo comenzaba desde una cámara en casco de buceo profundo. Agua turbia. Luz tenue descendiendo. Al principio, solo estructuras de concreto. Peces. Luego, él. Flint. No débil, no herido, sino fuerte. Rápido. No estaba en una jaula. Estaba libre, nadando junto a otro delfín. Sus movimientos eran armoniosos, como si supieran que los estaban mirando. Y luego, desde la oscuridad, un tiburón gigantesco. No agresivo. Protector. Y en ese momento, Flint miró hacia la cámara. Hizo la señal. El clic secreto que solo Marina entendería. Y entonces, el vídeo se cortó. Pero apareció un nuevo mensaje. De Marina. Su voz temblaba. Pero era firme. Si estás viendo esto, significa que ya no estoy. Elegí las profundidades. Un lugar sin más mentiras, sin más humanos. Encontré a Flint. Y es libre. Pero el precio fue demasiado alto. Intentaron controlar la naturaleza. Pero la naturaleza no se deja controlar. El tiburón no es el enemigo. Es el último guardián. La última esperanza para la verdad. Mi historia termina en lo profundo. La tuya apenas comienza. Y la pantalla se volvió negra. Liza supo que Marina no solo había desaparecido. Se había ido. A las profundidades. Entre las sombras de los tiburones. Y el eco de los delfines que aún recordaban su voz. Lo más aterrador, alguien más también vio el video. Alguien que sabía que la verdad se acercaba demasiado. En una oficina oscura, rodeado por el zumbido de las computadoras, una sola lámpara parpadeó. Una vez, y se apagó. La verdad está en las profundidades. Y allí permanece. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like, compartirla y suscribirte. Hay muchas más historias increíbles por venir. Quédate con nosotros. La verdad siempre está más cerca de lo que parece.